Ya está por acá instalado nuestro invitado de hoy, ¿no? Que es comisario principal de la policía retirado, que ingresó a la Escuela Nacional de Policía en 1981, que a los 2 años de egresado ya asumió primeras funciones bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, que además es licenciado en seguridad, dictó clases durante 25 años a los futuros oficiales, que estuvo a cargo además de varias seccionales en su momento en Montevideo, además del cuerpo de radiopatrulla, estuvo trabajando de cara a la elección pasada en las propuestas de seguridad de Cabildo Abierto, fue justamente su delegado en la mesa interpartidaria que convocó el Ministerio del Interior en su momento, y fue uno de los que redactó las propuestas sobre seguridad que hoy justamente Guido Marini Ríos, y que compartíamos hace un rato parte de la conferencia de prensa del líder de Cabildo Abierto sobre esta necesidad de declarar una emergencia nacional en seguridad. Demoró porque se tuvo que sacar el maquillaje. Porque viene de la... llevó un rato. No, pero vino con maquillaje y todo. Arrímese. Bienvenido, comisario Jorge Gómez, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, estoy acá. ¿Mucho trabajo sacarse el maquillaje? Corrigiendo a Villar, no dio el tiempo. o sea que está maquillado. No estoy maquillado. Sí. Bueno, tengo un par de frases, pero se los digo después que termine la nota. Esto viene porque viene de la televisión. Claro, porque ahora lo vamos a pasear, ¿no? Sí, no, le decía a la maquilladora del 12, digo, lamento el trabajo que te vas a tomar para reconstruir este rostro, pero bueno. Pero comisario, ahora usted es consciente que va a pasear por los medios, ¿no? Porque sí, la noticia del día, decíamos con Fernando hoy, es justamente este tema, ¿no? Sí, lo tengo claro, así me lo encomendaron inclusive, no solamente porque me han invitado y yo mantengo el vínculo con los medios, pero bueno, está, o sea, como dice un compañero mío, tenés la beta del docente, así que como explicás bien las cosas, ahora ponete el sallo y dale. ¿Es un paquete o se negocian? Esta 3 sí, esta 3 no. Esta sí, aquella no. Bueno, lo que pasa que eso que tú manifestás tiene un componente político. Claro. Claro. Nosotros cuando la elaboramos, no la elaboramos con ese sesgo, digamos. Uh-huh. Analizamos, porque digamos lo siguiente, el escenario actual no es novedoso para nosotros porque desde hace mucho tiempo vamos viendo paulatinamente el deterioro y la necesidad de implementar alguna que otra medida. Lo novedoso, entre comillas, sería de que la situación actual ya no amerita más demoras y tampoco esperar un gobierno del 1 de marzo. Entonces, no nos vamos a guardar lo que pensamos porque de alguna forma, si lo guardamos para decir, bueno, vamos a guardar la novedad para el gobierno que viene, estamos hablando que son 6 meses en los cuales en la situación actual se puede deteriorar mucho más rápido todavía. Uh-huh. Entonces, si se va a negociar alguna medida, que los actores políticos lo hagan. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pensamos esto como una integralidad que se puede empezar a desarrollar a partir de mañana, algunas de ellas. Claro, eso decíamos, ¿no? Eso decíamos. Claro. Algunas son bastante ambiciosas. Ahora, antes de eso, perdón, comisario, ¿qué implica legalmente, si es que implica algo, la declaratoria de estado de emergencia en materia de seguridad? ¿Cambia algo la legislación o es un nombre nada más? Bueno, declaración de emergencia sanitaria, por ejemplo, ya la conocemos. Sí. Le daba al Poder Ejecutivo la posibilidad de aplicar herramientas rápidamente, ¿no? Era eso, básicamente. En la declaración que se elaboró, desde el punto de vista legal, se atribuye unas posibilidades que están en la ley que estipula el servicio de emergencia. Ajá. ¿Cómo es? El Servicio Nacional de Emergencia, el SINAE. El SINAE. Que ahí habla de desastres naturales o eventualmente repercusiones provocadas por el hombre, pero que afectan a las personas. Entonces, esto se podría implementar vía decreto presidencial, simplemente haciendo una adaptación, una reglamentación de esto, ampliando la base argumentativa para justificar los fondos económicos que eventualmente se requiera, y eso sería eventualmente el principal escollo. Uh-huh. Si llegara a medidas más extremas, porque realmente la situación no está totalmente desbordada, no somos un Estado fallido y no amerita otro tipo de medidas más fuertes. Comisario, usted decía recién
que hay alguna de esas medidas que se podrían llegar a aplicar de manera inmediata, ¿no? Porque escuchábamos hoy, hace un rato, a la conferencia de Manini, donde él, bueno, habla de radares, aviones, drones, etcétera, que eso, bueno, obviamente lleva tiempo. Pero ¿cuáles son a su criterio esas 2, 3, 4 o las que considera usted que tienen que aplicarse ya y que se podrían aplicar ya? Bien, hay un marco que se propone que es, llamémosle, entre comillas, transitorio, de una validez de 180 días, ¿verdad? Porque básicamente el problema está radicado en el área metropolitana. No obstante eso, hay algunos lugares del país que eventualmente también se podían instrumentar con un análisis territorial específico. Acá en Montevideo, digamos, podemos decirlo de que nosotros tenemos identificadas 5 zonas o 5 territorios que no son necesariamente barrios y que tampoco coinciden exactamente con las jurisdicciones actuales de la comisaría. Son 5 zonas que nosotros le llamamos comisaría de contexto crítico o de alto impacto, donde no se puede claudicar en la vigilancia en ningún momento del día. Ese dominio tiene que experimentarse desde el punto de vista de la información, la averiguación, la prevención, la disuasión, la persuasión, todos esos verbos. Hasta la represión. Hasta la represión en sus 2 aspectos, en el aspecto cuando el hecho recién fue cometido, así como la investigación posterior. Cuando hablamos de represión hablamos desde el punto de vista legal, que implica eso. Entonces, esas medidas no digo la palabra que no quiero usar simplemente, es la determinación del Poder Ejecutivo del Ministerio del Interior en aplicar fuerzas que actualmente están operando desde el punto de vista exclusivamente preventivo y hacer una reorganización jurisdiccional y operativa de esas zonas. Comisario, ¿alguna de esas 5 zonas que usted nombra coinciden con los lugares donde están las hoy 4 zonas operacionales? Sí, coinciden con la segunda, tercera y cuarta zona. Ajá, exactamente. Ajá. Son donde se agrupan. ¿Qué cambiaría? ¿Más presencia? Claro, nosotros lo que explicamos es lo siguiente. Vamos a hacer la diferencia entre comisaría habitual y la de alto impacto de contexto crítico. Una comisaría, llamémosle entre comillas, no es lo adecuado, pero normal sería que yo hago patrullaje, hago investigaciones, pero en esa área hay momentos en que el delito baja producto de esa actividad. Claro. Pero en la de contexto crítico, uno no puede bajar la guardia durante ningún momento del día. Aunque baje el número del delito. Aunque baje, hay que permanecer, ¿no? No solamente las seccionales, sino también, no lo hemos explicado tan en profundidad, dado que puede haber temas para conversar, pero también pretendemos de que esa reacción sea inicialmente por parte de la policía, pero que después aterricen todos los organismos que tienen injerencia en la parte social del Estado. Ajá. Es decir, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera, todo que intervenga para contener toda esa situación colateral que puede llevar a la intervención de la policía. O sea, inicialmente es esto. Tú me decías, ¿se puede implementar ya? Y eventualmente sí. Podemos disponer que el PADO, por ejemplo, se redistribuya en esa zona, que la Dirección de Investigaciones no tenga su base solamente en el centro, sino que tenga destacamentos en el lugar para investigar in situ, y necesita obviamente un desarrollo, implementación de algunos recursos financieros como para establecer controles en algunos lugares con apoyo de todo lo que necesita un policía para desempeñar sus funciones. Alimentación, uniforme, equipo técnico, baños, es decir, otro tipo de contextos para ayudar a la operativa, ¿no? ¿El PADO sí, perdóname, el PADO sigue operativo? Sí, claro. Ajá. El PADO es un programa, se llama así, Programa de Alta Dedicación Operativa. Esos policías cobran un plus, por el tipo de actividad que desempeñan, y es meramente preventivo. Claro. O sea, una de las cosas que escuchamos a veces de los policías es que la misión que tienen asignada es responder según el mapa de calor que analiza el software que está en un edificio propiamente dicho, arroja cuáles son los lugares donde está siendo afectado el delito y así se mueve las unidades. Bueno,
los mapas de calor pueden coincidir, pero la actividad de esos policías no pueden ser solamente preventiva en cuanto a estática, tienen que ser proactiva. Claro. Y en combinación con ¿qué? Con los grupos de respuesta rápido, con la Guardia Republicana, con el personal de las seccionales, con la Dirección de Investigaciones, con Policía Técnica, es decir, desembarcar en esos territorios de una forma potente. Uh-huh. Sabemos que eventualmente puede haber algún tipo de reacción, ¿no? Pero es algo en lo que hay que hincar el diente. Sí, claro. Porque no podemos seguir en esta medida. Claro. Comisario, la cantidad de efectivos policiales que hoy tiene el Ministerio del Interior, hablo de efectivos ejecutivos, ¿no? ¿Son suficientes? ¿Deberíamos tener más? Porque una de las medidas que ustedes proponen, dice el número 8, dice reintegro inmediato de efectivos policiales a funciones ejecutivas, dice, ¿no? Disponer el pase a funciones ejecutivas llegando como mínimo al 70% total de los efectivos del Ministerio, reintegrándolos a aquellos que están en comisión en otras reparticiones del Estado. ¿Hay un número? ¿Se sabe cuántos policías están en otro lado? Yo no lo tengo. Sabemos de muchos policías que están en diferentes dependencias del Estado, sobre todo habla de dependencias del Estado ajenas al Ministerio del Interior. Sí, uno piensa en los bancos. Porque son dos vías esto. Ajá. O sea, hay personal ejecutivo en dependencias que no son propiamente de la policía y hay personal en comisión perteneciente a la Unidad Ejecutora de Montevideo o Canelones que está en otros departamentos. Entonces, a la hora de potenciar la cantidad de efectivos, pensamos que es así. Inclusive, se me ocurre ahora, pero en algún momento, inclusive, me acuerdo que estando en la policía, se declaró excedente algún personal técnico administrativo de otras dependencias del Estado y vinieron a la policía. ¿En qué época estuvo usted en la policía, comisario? Yo estuve del año 81, que era cadete, egresé en el 84 hasta el 2014. ¿En el 2014 ya ocupaba algún cargo jerárquico? El último cargo que estuve fue subdirector de personal de Montevideo. ¿Qué diferencia había en aquel momento con el Montevideo aquel con el Montevideo este, en materia de delincuencia? Bueno, igual tengo que retrotraerme un poquito antes porque, digamos... ¿cómo te puedo decir? Tendría que retrotraerme a una unidad donde hubiese estado más operativamente. El personal manejaba el papeleo de 7.000 policías. Claro, administrativo. Claro, pero lo conocía, ¿no? Digo, obviamente, porque aparte la característica que tenía ahí es que también llegaban el papeleo y los problemas que esos policías tenían. Entonces, a veces evalúas las consecuencias de esas situaciones porque ya tienen la experiencia ejecutiva. Exacto. Pero, digamos, hasta ese entonces que yo estuve en actividad, el aspecto operativo estaba relativamente controlado. Ajá. ¿Por qué estaba relativamente controlado? Porque algunos guarismos desde el punto de vista delictivo se mantenían en ascenso, pero no tan pronunciado como se dio después. Ajá. El deterioro se originó del 2010 en adelante, ¿no? Muy paulatino. Primero se fue la Guardia Republicana, después se disolvió Radio Patrulla de Investigaciones, después se creó el Código de Proceso Penal, después se modificó la Ley de Procedimiento Policial y la Ley Orgánica Policial. Entonces, ¿todo eso fue deteriorando la situación? Exactamente. Ajá. Lo que derivó, para resumirlo en una frase, que se aplica a Montevideo, pero se aplica a todos los departamentos, es que se perdió el dominio territorial, ¿no? O sea, el dominio territorial personalizado, de que a veces te enterabas de hechos delictivos antes que ocurrieran o inclusive cuando no eran denunciados, el comisario en las seccionales, en las 300 comisarías del Uruguay, dejó de tener ese contacto porque fundamentalmente ya no podía hacer la prevención y represión e investigación del delito con las mismas potestades de antes. Después que la comisaría perdió incidencia. Sí, totalmente. Eso fue una decisión estratégica del Ministerio del Interior en la época del Frente Amplio, que tenía la concepción de que a la policía había que darle movilidad en detrimento de las seccionales. Claro. En aquel momento lo que se decía también, recuerdo, era que al estar más centralizado, digamos, en zonas grandes y evitar el comisario o la policía de barrio, se evitaba
que fueran corrompidos por parte de los delincuentes del barrio, ¿no? Eso es lo que se decía en aquel momento, no sé si es así. O sea, los argumentos que se esgrimieron en aquel entonces, hay una cantidad de frases hechas que lo han utilizado actores políticos, fundamentalmente del Frente Amplio, era de que los policías en la comisaría estaban para cuidar los ladrillos, de que las comisarías eran focos de corrupción, etcétera, etcétera. Lo que se trataba era justificar el relato de que la estrategia preferida era responder y darle movilidad a las unidades y a los policías. Por eso se sacó más del 50% de los policías de las seccionales. Entonces, y se modificó la ley orgánica. Ya solamente se podía hacer información y recepción de denuncias, pero ya no se podía hacer en la misma medida investigación, represión, tareas comunitarias, etcétera, etcétera. Es un poquito diferente en el interior. En el interior más o menos mantienen esa tónica, pero no en la misma dimensión porque también les falta gente, ¿no? Hablando de cantidad de personas, ¿no? El otro día pasé por la iglesia del Cordón el jueves o viernes, cuando se estaba por hacer una marcha, ¿no? Y había no menos de 15 policías, los conté, habían puesto una valla y había no menos de 15 policías efectivos de la Guardia Republicana para evitar posibles desmanes. Yo pensaba, esos 15 policías que están allí en ese momento, hombres y mujeres, a ver, por estar ahí custodiando eso, que está muy bien, digo, ¿no? Para evitar problemas que ya ha habido, no están haciendo lo que podían estar haciendo en otro lado, ya sea o previniendo o reprimiendo cosas más importantes, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo que veo es que la visión que tenés tú es muy generalizada y la pueden tener otras personas. Lo que desconocemos, yo tampoco lo sé, es cuál es la información de inteligencia que estaba detrás en cuanto a la probabilidad de que algún evento requiriera la disuasión por parte de la Guardia en ese lugar. Por ahí de repente hay algo que desconocemos y se tenía información previa que justificaba de que tuviera ese volumen, ¿no? No lo sé, pero me explico yo de que podría ser así. Es la misma explicación, lo que tú decís, a que he sabido, cuando existen espectáculos deportivos de gran volumen, póngase un clásico, la pregunta sería, ¿justifica tener 1000 policías custodiando un partido de fútbol por 2 o 3 horas y descubrir el resto de Montevideo? Bueno, dada la eventualidad y que las operaciones policiales en general demandan tratar de actuar con superioridad de medios y recursos humanos y técnicos, justifica eso. Ahora, cuando tú haces esa movida, también no tenés que descubrir el resto de la ciudadanía, ¿no? Porque si no, muchos delincuentes pueden, que se utiliza como estrategia, esperar el evento mayor para poder estar trabajando más tranquilo dentro de sus actividades delictivas en las jurisdicciones, que en realidad pasa también. Comisario, ustedes a la hora de diseñar estas medidas, ¿tuvieron en cuenta que algunas pueden, aunque se acepten, demorar en su aplicación? Digo, a la hora de fijar un plazo de que la declaración de emergencia fuera solo por 120 días. O 120 días a partir de que todas estén operativas. Esa es una decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros, el plazo no es, o sea, es como tú decís, el plazo es a partir del momento que se puedan instrumentar todas o la mayoría. Exacto. No está mencionado ahí que sea por etapas, pero es lógico que así es, porque algunas necesitan la evaluación o la determinación presupuestaria. Por ejemplo, comprar drones especializados o específicos. O sea, quiero decir, los ministerios en general y otras organizaciones, sobre todo si se liberan fondos para apoyar esta operación, tienen los recursos como para hacerlo. El tiempo que demora es el tiempo administrativo de abrir licitación internacional o nacional, los pliegos, toda esa parte administrativa. Pero el concepto que nosotros utilizamos es algo así. Aviones, radares y escáneres hace mucho tiempo que se piden y se necesitaban. Por ahí la pregunta, que no la voy a decir yo, pero ustedes la van a razonar, y es,
si se hubiesen comprado hace 20, 25 años y estuvieran operativos y bien resguardados, tanto aviones como escáner, como todo lo que se necesita, por ahí el narcotráfico, el crimen organizado en general, pero el narcotráfico en particular, no hubiese visto como vulnerable o un nicho de producción, de logística, acopio y traslado de droga en nuestro país. Por ejemplo, si se hubiesen comprado los aviones que se compraron ahora al final del periodo, en el 2005, 2000, pónganle, no iba a ser tan fácil de que las avionetas hicieran tantas pistas al norte del Río Negro. Entonces, ¿por qué no lo hacen al sur? Y porque eventualmente están los radares de Santa Bernardina que cubren ese lugar. Claro. Pero aparte de eso, va aparejado de los radares adecuados, de baja altura, etcétera, etcétera, que hay unas cuestiones técnicas que no quiero entrar, pero hay una cantidad de medidas que se pueden haber tomado antes y que pueden responder en mucha razón la situación actual. Entonces, lo que tú me preguntas, estas medidas se tienen que empezar a instrumentar. Yo lo decía en el canal hace poquito, tenía un director en la escuela, se llamaba Uruguay Yenta, que nos decía, muchachos, ustedes trabajen y regalen ideas. Nosotros, desde el punto de vista técnico, acá no es una visión exclusivamente de policial, nosotros proponemos esto y que se analice, se evalúe, no importa quién lo implemente, sea el gobierno actual o sea el gobierno que venga, sea cual sea el signo, son necesarios. Claro. Entonces, alguien dijo Manini, hace unos momentos decía, bueno, nosotros proponemos esto, que se tienen que dar pasos en esta dirección. Los eventuales futuros fallecidos a raíz de medidas que denotan la inacción, sea cual sea el actor, será responsabilidad del que no toma la medida. Claro. Así lo dijo más o menos en esos términos, pero... Sí, dijo la cantidad incluso, ¿no? Es la lógica. Yo sé que siempre los recursos del Estado parecen pocos para atender las prioridades. Pero esto necesariamente es una prioridad porque el escenario eventualmente puede seguir desmejorándose. Actualmente hay líos o problemas o cuestiones de sicariato entre bandas rivales compitiendo por el territorio o el mercado de la droga, influido por las narcotraficantes internacionales. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se empiece a tomar represalias o atentados contra los policías, contra los fiscales, contra los jueces, contra los periodistas de investigación? O sea, esto es una cosa que se tiene que tomar muy en serio y, como me decían en el canal, que tenía, como decía el Olivera, un tufillo preelectoral. Bueno, en algún momento, dada la oportunidad, hay que tomar el tema y hincarle el diente, porque no vamos a esperar a que siga así. Comisario, el tema narcotráfico es el principal problema que está detrás de toda la cuestión de seguridad hoy. Hay varios temas, ¿no? O sea, hay varios temas. Ese es el que más nos preocupa, porque el crimen organizado transnacional tiene varios nichos de mercado. Tiene el narcotráfico, tiene el ciberdelito, el tráfico de armas de personas por explotación sexual o protección laboral. Es decir, hay varias áreas por las cuales el crimen transnacional desarrolla sus actividades, como yo digo, en lógica de empresa. Una empresa que va creciendo, llega un momento de que su única opción es expandirse y buscar más nichos de negocio y vías de distribución. Porque si no, la competencia le va ganando y esa competencia se derrama sobre los territorios locales. ¿Ah? O sea, esa es una situación que seguramente estamos viendo acá. Es decir, la rivalidad entre las bandas criminales por el dominio básicamente del narcotráfico es porque muchas veces se proveen de proveedores internacionales diferentes y esas rivalidades que existen entre el Tren de Aragua, en el Primer Comando Capital, en Los Soles, en el Cartel de Sinaloa, de todas esas organizaciones, tienen rivalidad entre ellos y se decantan a nivel de los territorios nacionales. Acá existe, obviamente, esa situación. Todavía yo no conozco cuál es el vínculo de una u otra, pero el tener predominio sobre el país en cuestiones territoriales
es relativamente fácil, porque nosotros vemos el contexto como que nos parece que todas las distancias en Uruguay son amplias, pero comparado con otros países somos un barrio. Ustedes, perdón, Fer, tienen el punto 3, dice, operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico, justamente que tiene que ver con esto que está diciendo usted, ¿no? Y por ahí dice que esos operativos de alto impacto serán liderados por un comando conjunto especializado en narcotráfico que integrará las capacidades de inteligencia, tecnología y fuerzas de intervención rápida. Eso es una unidad nueva. Estamos hablando de una unidad nueva. Exactamente. O sea, el estilo de la DEA, uno podría imaginar algo así, no, ¿o no? No necesariamente. Primero que nada, volvemos al inicio. Esto es una propuesta para una implementación en un marco temporal de 180 días. Por ahí de repente, como todas las cosas, a veces el ejemplo puede dar resultados positivos y después se consolida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la organización del Estado está armado en unidades ejecutoras y cada una de ellas tiene un cometido específico, ¿no? Entonces, esta situación amerita de que se va a operar en la jurisdicción, por ejemplo, esas 5 jurisdicciones que son de Montevideo. Corresponde a la Jefatura de Policía de Montevideo, compuesta por las 3 zonas que estamos hablando. Pero además deben participar la Guardia Republicana, Policía Científica, Inteligencia, la Dirección Nacional de Investigaciones, etcétera. Cada una tiene su comando. Entonces se necesita un grupo estratégico que controle todo el flujo de información, que esté por sobre ellos, el análisis de inteligencia y después disponga las acciones operativas en el terreno. Necesariamente es un grupo o una mesa, o póngale el término que quiera, a nivel ministerial. Claro. Que debe ser dirigida así. Para quienes nos están escuchando, comisario, hoy me decía que había 3 zonas que coincidían, que eran la 2, la 3 y la 4. Sí. ¿No? ¿Cuáles son las otras? Repítame cuáles son las 5, porque la gente sabe la 2, la 3, la 4, no sabe dónde están. Está bien. Capaz que sabemos nosotros. Sé que la 4 está en el Cerro, la 2 está por allá por Beloni. No me acuerdo dónde está la 3. Bien. La 3 queda, ¿cómo es? Allá sí, en Belloni, justamente. Ajá, La 3. Esa es la 3. Esa es la 3. La 2. ¿Cómo es? La 2 está allí en, ¿cómo se llama? Espera. Es la zona nomás, el barrio, no. Sí, es la zona central de Montevideo, no extramuros. Perfecto. Ahí va. ¿La 1? Pero ¿La 1? La 1 es la zona céntrica y toda la costa. ¿Y la 5? No, la periferia. La 5 y la 4 es extramuros también, o sea, para el lado de Cerro Norte. Exactamente, del oeste, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que la 5 no tiene territorio. Claro. O sea, son todas unidades, en mayor medida está el GRT, el PADO y otras unidades que agrupan jurisdicción departamental. Bien. Entonces agrupa cantidad de unidades, todos los eventuales de que estamos hablando de la Intendencia, de ACE, dependen de ese grupo. Entonces, como quien dice, es una unidad más de apoyo a todas las demás. A todas las demás. Exactamente. Perfecto. Muy bien, comisario, se nos ha ido el tiempo. Bueno. Gracias por acompañarnos. A ver, me imagino que no lo debe saber usted, pero Marini Cabildo ya le envió estas propuestas al presidente directo o al Ministerio del Interior o a ambos. ¿Tiene noticia usted de eso? No sé si a ambos. Él mencionó hoy en la conferencia de que le había hecho llegar al presidente esto en formato papel tal cual al señor presidente. Bien. Exactamente. Muy bien, gracias por acompañarnos, comisario. Ha sido un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Espero que se concrete algo. Muy bien. Señores, nosotros le damos a la orden. Nos vamos yendo ya. Para contar las novedades. Bueno. Porque estas cosas además requieren mucha información. La gente tiene que estar enterada de todo esto. Sí, es verdad. Se debe informar la gente, pero lo importante es que no tiene que aumentar el grado de preocupación. No, claro. O sea, se deben enterar de que nosotros estamos preocupados al igual que ellos, ¿no?